Me confirman si están visualizando el Excel. Sí, Magister. Listo. Vamos. Un segundito. Ya, listo. Miren, vamos a avanzar con este nuevo tema, ¿no? Ya habíamos revisado el artículo, los más importantes prácticamente, el capítulo que hace referencia al IVA, que es el 52, 54, 55, 56. Pero ahora sí vamos a revisar uno que para mí es de los más interesantes y el que nos interesa conocer. ¿Por qué? Porque en el artículo 66 nosotros podemos identificar lo que es el crédito tributario, ¿sí? Eso encontramos de igual manera en la ley de régimen tributario interno, donde nos podemos guiar y nos podemos, bueno, podemos encontrar este artículo, ¿no? En esa normativa. Miren, quisiera que algún compañero me ayude con la lectura. Vamos a hablar acerca del crédito tributario. ¿Qué es? ¿Cuál es la vigencia del mismo? Y sobre todo, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación? Sí, porque nosotros ya conocemos o vamos a conocer aquí en este artículo que existen tres facetas, ¿no? Tres momentos en los que podemos utilizar el crédito tributario, ¿sí? Vamos a leer este artículo. ¿Algún compañero que me pueda A ayudar ver, con la sí, lectura? artículo 66. Crédito tributario. Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo o de los bienes de las materias primas o insumos y de los servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados con este impuesto, que podrá ser usado hasta en 5 años, contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración para tener derecho al crédito tributario. El valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se hayan reembolsado documentos de importación y comprobantes de retención. Listo, muy bien. ¿A qué hace referencia entonces el artículo 66 de crédito tributario? Que crédito tributario es aquel IVA, ¿no es cierto? Es el IVA que nosotros pagamos, es el IVA que nosotros tenemos a nuestro favor al momento que realizamos una compra, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a comprar un bien, ¿verdad? En la factura nos viene detallado un IVA. Ese IVA es un IVA pagado o un IVA compras que va a formar parte de mi activo como un crédito tributario, ¿verdad? Pero ese crédito tributario, ¿a qué hace referencia? Siempre y cuando sean a las adquisiciones, nos dice la normativa, ¿no? Adquisiciones locales, es decir, dentro del mercado nacional, dentro del territorio nacional, o a las importaciones que nosotros realicemos, ¿no? De bienes, nos especifica justamente aquí. Como decía en el artículo 52, ¿no? ¿A qué grava el IVA? A la transferencia de bienes de naturaleza corporal y a las importaciones. De igual manera, como nosotros ya conocemos el concepto de transferencia, ahora lo que debemos identificar a qué nosotros podemos llamar crédito tributario o a qué nosotros podemos hacer uso como crédito tributario, ¿no? Como un saldo a favor, porque yo ya les había explicado que el IVA en compras, el IVA pagado
es un saldo que nosotros podemos utilizar en su momento, es decir, en la declaración de impuestos para disminuir el IVA en ventas que se haya generado, ¿verdad? Es un juego de IVAs. Entonces, si el IVA ventas es mayor que el IVA en compras, se va a generar un impuesto causado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si es al revés? Si el IVA compras, perdón, si el IVA ventas es menor que el IVA en compras, es decir, que mi saldo, mi crédito tributario va a ser mayor a un IVA generado en ventas, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener un saldo que puedo utilizar posteriormente. No es que pierdo ese excedente que tengo, no a favor. Como ya realicé la declaración, no es que pierdo ese saldo que yo tengo a favor, sino que yo puedo ir arrastrando ese saldo de mes a mes, ¿verdad? Cuando sea necesario su utilización. ¿Y qué nos dice la normativa? Que yo ese crédito tributario que tengo a favor lo puedo utilizar hasta en 5 años. Es decir, que yo puedo ir arrastrando ese crédito tributario por 5 años. Si ya pasamos de ese tiempo, de los 5 años que nos establece la normativa, nosotros deberíamos ya dar de baja ese crédito tributario de nuestra contabilidad, ¿verdad? Porque yo les había dicho, una cosa es tributación, que nos guiemos en las normas tributarias, en la ley de régimen tributario interno, y otra muy diferente es manejar contabilidad, ¿no es cierto? Una cosa es basarse en el aspecto financiero y de rendimiento, que a eso hace referencia la contabilidad. Y por otro lado, basarnos a normas tributarias, y eso hace referencia a la tributación. ¿Sí? Pero que estos dos mundos se alineen y tengamos dentro de nuestra contabilidad alinearse a lo que nos establece cada país en su normativa tributaria. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? A través de una conciliación. Pero bueno, miren, volvemos al tema del crédito tributario. El primer aspecto relevante que yo les puedo rescatar dentro de este artículo 66 es que el IVA pagado o IVA en compras será aplicable a todas las adquisiciones, ¿no? Aplica a las adquisiciones e importaciones. Pero ¿qué nos dice? De bienes, ¿verdad? De bienes y servicios, pero vean acá lo que está subrayado. ¿Qué nos dice? Siempre y cuando estos bienes y servicios que nosotros estamos adquiriendo se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes que sean grabados con este mismo impuesto. Es decir, miren, si yo pago por publicidad, yo estoy pagando por ese servicio, ¿verdad? Que en la factura me va a grabar con tarifa 12%, pero yo en esta en esta factura, lo que debo hacer es que efectivamente está cumpliendo con el crédito tributario, ¿verdad? Con el artículo 66, en donde me establece que si yo compro algo, que si yo adquiero algo, sea un bien o servicio, lo que yo debería hacer es, un ratito, lo que debería hacer es verificar que sea destinado ese bien o ese servicio para la comercialización o producción de otros bienes. ¿Qué tal si yo estoy vendiendo por ahí algún bien que grave con tarifa 12, pero yo también tuve una adquisición para poder vender ese bien con tarifa 12, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros ya verificando. Y otro aspecto, lo que podemos indicar aquí, es que el crédito tributario, es decir, el IVA en compras que nosotros tenemos, tiene vigencia de 5 años. ¿Pero qué nos dice? A partir de la fecha de exigibilidad de la declaración. Es decir, que si yo declaro el día de hoy, a partir del día de hoy que realicé la declaración, o que es el vencimiento de mi declaración, a partir de ahí yo debería contar en 5 años para hacer uso de ese crédito tributario, ¿no? ¿Qué más nos dice por acá? Miren. Y para tener derecho al crédito tributario, el valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes. Claro, si me entregan una factura, me deberían desglosar el IVA, ¿verdad? No me deberían mandar en una totalidad. Y sobre todo, que esté desglosado en comprobantes de venta autorizados por el SRI. ¿Sí? Vamos. Muy bien, hasta ahí el artículo 66. Miren, pero en este mismo artículo nos ponen 3 numerales. El primer numeral que hace referencia o
o es el primer escenario del uso del crédito tributario, en donde nos indica que el crédito tributario, siempre y cuando sea comercializado exclusivamente, ¿no?, en bienes o servicios que graven con tarifa 12%, yo puedo utilizar el crédito tributario, es decir, el IVA en compras que tengo en su totalidad, es decir, en un 100%. Pero, ojo, solamente cuando yo venda con tarifa 12%. Es decir, si vendo una cocina, si vendo una refrigeradora, todo eso grava tarifa 12%, ¿verdad? Todos los bienes. Pues es necesario que nosotros identifiquemos y conozcamos el artículo 55 y 56 para poder tener una clasificación de los bienes y servicios con tarifa 0%. Los que no se encuentren en esos artículos mencionados, por deducción, ya sabemos que gravan con tarifa 12, ¿verdad? Por lo tanto, miren, ¿qué me dicen? Si tú tienes un local comercial, en otras palabras, este numeral me dice eso. Si tú tienes un local comercial y en este local comercial tú vendes, sean bienes o servicios que exclusivamente graben con tarifa 12%, entonces tú vas a hacer uso de la totalidad del crédito tributario, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un crédito tributario de $1,000, yo puedo utilizar los $1,000 tranquilamente, porque la normativa mismo me da paso, me dice, si tú vendes exclusivamente con tarifa 12 tus bienes o servicios, entonces tú hazte cargo o haz uso del 100% del crédito tributario. Pero en este mismo artículo me dice, en otro escenario, me dice, ¿qué tal si tú tienes en cambio un local comercial en donde factures, sean bienes o servicios, tanto con tarifa 12% y tarifa 0%, ¿verdad? Que se puede dar. Por ejemplo, en una carnicería, ¿verdad? En un frigorífico, en una carnicería, mire. Vendemos carnes y ya sabemos que las carnes en estado natural es con tarifa 0, pero por ahí también podemos vender otro tipo de productos, ¿no? De primera necesidad, tal vez por ahí, que graben con tarifa 12. Es decir, estamos variando aquí las tarifas, tanto 12 como 0. Ahí la normativa me dice, muy bien, como tú estás vendiendo tarifa 12 y 0, tú no puedes utilizar la totalidad del crédito tributario. Es decir, que si tú tienes por ahí un IVA en compras, que al final del mes tú analizas y tienes ahí en tu parte contable $1,000 como crédito tributario, me dice la normativa. Ah, pero como tú vendes con tarifa 12 y 0, ese crédito tributario de $1,000 no vas a utilizar en la totalidad, sino que debes aplicar una pequeña fórmula. Vas a determinar una parte proporcional del IVA con una pequeña fórmula que más adelante vamos a revisar. ¿Sí? Esos son los dos escenarios que nos indica el artículo 66. ¿Y cuál es el tercer escenario? El tercer escenario es, en cambio, cuando nosotros tenemos un local comercial en donde vendamos bienes o servicios que sean exclusivamente facturados con tarifa 0%, ¿sí? Ya vimos que en 12% teníamos acceso a la totalidad del crédito tributario. Si vendíamos 12 y 0, solamente a una parte proporcional, aplicando una fórmula. Y como tercer escenario, nosotros tenemos un local comercial en donde vendan bienes o servicios exclusivamente con tarifa 0. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de local comercial, donde vendemos 0%, nosotros no tenemos derecho a crédito tributario, ¿sí? No tenemos derecho. Es decir, que si nosotros al final del mes juntamos, como les decía, $1,000 en IVA pagado en crédito tributario, yo no puedo hacer uso. ¿Por qué voy a hacer uso? Me dice la normativa. ¿Por qué vas a hacer uso si tú no facturas con una tarifa del 12%? Sino siempre será 0 lo que se genere. Es decir, que se va a generar un IVA 0. ¿Pero tú vas a tener un crédito tributario a favor? No, mejor no. Ese crédito tributario no va a ser considerado como que tú puedas utilizar, ¿no? Como un crédito tributario. Es decir, que ese crédito tributario, ese saldo que tú deberías tener a favor, mejor no te consideres como un crédito tributario. Lo que deberías hacer, ese IVA que tú estás pagando, es mejor mandarle al gasto, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante cómo nosotros vamos a ir mandando de igual manera ese
IVA que nosotros pagamos, como yo no lo voy a utilizar en las declaraciones, es mejor enviarlo al gasto, ¿sí? Estamos entendiendo hasta ahí los tres escenarios. Ya vamos a leer un poquito más de lo que me dice cada uno de estos numerales. Pero hasta ahí, quiero que me indiquen, ¿estamos claros o tenemos alguna duda? Sí, Estamos claros. Ya con los ejemplos igual es un poquito más fácil. Miren, nos dirigimos nuevamente al primer escenario, que el primer escenario hacía referencia al local comercial, poniéndolo así entre comillas, al local comercial que factura o que realiza transferencias exclusivamente con tarifa 12%. ¿Sí? ¿Y qué nos dice por acá? Miren, por aquí nos va a poner un poquito de excepciones, ¿no? ¿Qué nos dice por acá? Que dentro de este grupo donde comercializan solamente 12%, ¿qué nos dice? Perdón, de este grupo que tiene, que puede utilizar el 100% del crédito tributario, ¿qué nos dice? Que estarán ¿quiénes? Aquellos que produzcan o comercialicen bienes grabados con una tarifa diferente a cero, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferente a cero? 12, por deducción, porque solamente en el Ecuador tenemos dos tarifas. Entonces, aquellos que produzcan o comercialicen bienes con tarifa 12 tendrán derecho al 100% del crédito tributario, ¿no? También aquellos que presten servicios grabados con tarifa 12%. Ellos también tendrán, como les digo, como yo les dije, si tú vendes servicios o tú vendes bienes grabados con tarifa 12%, tienes derecho al 100% del crédito tributario. Pero miren por acá, acá ya me ponen unas excepciones, ¿no? En donde me dice, si tú comercializas paquetes de turismo receptivo que sean facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes, solamente si tú tienes tal vez esa actividad económica, tú puedes acceder, a pesar de que el turismo, la comercialización de turismo, ¿verdad? Eso, si nosotros leemos en el artículo 56, me dice que eso es grabado con tarifa 0%, ¿sí? Pero miren por acá, ¿qué me dice? Justamente en este artículo me dice, vamos a hacer una excepción solamente con esta actividad, porque si tú vendes o comercializas paquetes de turismo receptivo brindado a personas naturales no residentes en el Ecuador, tú puedes hacer uso del 100% del crédito tributario, ¿sí? Solamente en esa actividad. O a su vez, también por acá nos ponen en la venta directa de bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA a exportadores o en la exportación de bienes y servicios. ¿Por qué nos pone aquí en la exportación de bienes y servicios? Si nosotros leemos en el artículo 56, me dice que todas las exportaciones es grabado con tarifa 0%. Muy bien, tarifa 0%. Pero yo les ponía el ejemplo semanas atrás. ¿Qué sucede si yo exporto chocolates? Cuando yo exporto ese chocolate, es tarifa 0%, ¿no es cierto? Pero si yo ese mismo chocolate lo comercializo en el mercado interno, ahí me graba con tarifa 12. Por eso es que la normativa hace esta excepción y me coloca de igual manera en las en las exportaciones de bienes y servicios que tú puedes utilizar a pesar de que esa actividad que tú estás realizando grave con tarifa 0%, ¿sí? A pesar de que esta actividad grave con tarifa 0%, tú puedes utilizar en un 100% el IVA, ¿sí? Pero esto, como les digo, siempre y cuando cumplan con esta actividad las empresas, ¿no? Pero miren, estos dos de aquí que les estoy señalando con verde, estos son los que nosotros a diario o comúnmente podemos encontrar, ¿no? Que si vendemos servicios o comercializamos bienes con tarifa 12%, ya sabemos, ¿no? Si yo vendo exclusivamente bienes o servicios con tarifa 12, yo puedo hacer uso del 100% del crédito tributario, ¿sí? Más de la igual manera hacemos los ejercicios, no hay ningún problema. Estamos revisando un poquito de materia nomás. Es necesario conocer esta parte para posteriormente aplicar lo correcto en los ejercicios que vamos a hacer y posterior en la declaración del IVA, ¿no? En el formulario ya que vamos a hacer la práctica. Miren, en el segundo escenario, donde yo les decía
Si yo comercializo bienes o servicios, tanto con tarifa 12 o 0, les ponía el ejemplo la carnicería, o a su vez en una papelería, ¿no? En una librería, donde venden productos que graban con tarifa 12 y productos que graban con tarifa 0, ¿no? Ahí, ¿qué me dice? Cuando tú vendes con estas dos tarifas, no vas a utilizar el 100% del crédito tributario. Tú mejor aplica una fórmula en donde vamos a determinar una parte proporcional de ese crédito tributario, ¿sí? Para que sea lo correcto de acuerdo a una fórmula que yo te doy como ley, ¿sí? ¿Y qué me dice por acá? Mire, que tú vas a utilizar la parte proporcional del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que pasen a formar parte de tu activo fijo, o la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes de materias primas, insumos y por la utilización de servicios. Muy bien, aquí me dice claramente, vas a utilizar solamente una parte proporcional, no vas a utilizar en la totalidad. Y por acá abajito, nosotros ya determinamos, aquí ya nos indica, mejor dicho, la normativa, cuál es la fórmula que debemos aplicar. Claro que esta fórmula en el formulario que nosotros vamos a realizar en línea, no es necesario que nos aprendamos, es necesario que nosotros coloquemos la información en los casilleros correctos, porque esta fórmula no es necesario que nos aprendamos de memoria, porque el formulario de forma automática, por defecto, ya nos calcula cuál es el factor de proporción. Sí, lo que debemos conocer, como les digo, es en qué casillero llenar la información para que esta fórmula sea aplicada correctamente. ¿Qué nos dice por acá? Que la proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizados mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas. Aquí me dice, mire, relacionando las ventas con la tarifa vigente de IVA distinta a 0, es decir, 12%, más las exportaciones. Miren, vamos a hacer aquí. Factor de proporción, ¿no? Y vamos a ir poniendo la fórmula de una vez. ¿Qué me dice? Vamos a relacionar las ventas grabadas con tarifa vigente distinta a 0, es decir, ventas con tarifa 12%. A eso hace referencia. Miren por acá. Déjenme por. Me dice, las ventas grabadas con tarifa vigente de IVA distinta a 0%, es decir, ventas tarifa 12, más las exportaciones, me dice. Súmale las exportaciones que tú hayas generado. Súmale también la venta de paquetes de turismo, tal como nos indicaba acá, no se olvide, de turismo receptivo y más que me dice, brindado de personas, más las ventas a exportadores y más las ventas directas. Listo. Hasta ahí nos dice, mire, ventas 12%, más las exportaciones. Hemos puesto aquí más exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturado dentro o fuera del país, brindado a personas naturales, no residentes del Ecuador, tal como nos indicaba en este numeral de acá. Y más las ventas a exportadores. A ver, por aquí me decía, más las ventas directas de bienes y servicios grabados con tarifa 0% de IVA a exportadores. Muy bien, esto, la sumatoria de estos rubros, dividido ¿para qué? ¿Qué me dice por acá? Esto divide por la totalidad de las ventas. ¿Y cuál es la totalidad de las ventas? La totalidad de las ventas, en cambio, será estos rubros que vemos aquí, adicionándole las ventas también con tarifa 0%, porque aquí como ven, no tenemos nosotros las ventas 0%, ¿verdad? Solamente tenemos todo lo que es 12%, más las exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, más las ventas de exportadores, sobre la totalidad de las ventas, que aquí va a ser mayor, ¿no? La totalidad de las ventas, porque aquí, aparte de esto, también le adiciona las ventas tarifa 0%. Miren por acá. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto. Me dice, ¿qué tal si yo, pongamos acá,
me dice que el señor Carlos Castro vendió bienes